través de la Escritura y en esta noche particularmente en las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias. Y nosotros no somos la excepción. Amén. Así que esta noche es una bendición poder estar juntos. Bienvenidos todos aquellos que se han conectado y aquellos que posiblemente van a ver esta grabación, este video, pues desde ya les saludamos en el nombre del Señor. Amén. Somos la iglesia Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Me gozo en poder servir al Señor bajo la cobertura del Ministerio de Hebrón. Estamos ubicados en Ciudad Merliot, en Jardines del Volcán, en el Departamento de la Libertad, en jurisdicción de Santa Tecla. Aquí estamos para servirles. Será un placer, un privilegio poder ayudar a cada uno de aquellos que estén interesados. Estamos en la República de El Salvador. Esta noche hay por lo menos 7 cosas que es bueno considerar en los capítulos 3 y 4 de la epístola a los Filipenses. Y dentro de estas cosas que son de vital importancia, es interesante que entendamos que cada uno de nosotros está llamado precisamente, como el mismo apóstol Pablo dice, a imitar, no solamente al apóstol, sino también principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero también el apóstol dice que hay otros que se conducen bien y que a esos también debemos imitar. Realmente es una buena indicación, ¿verdad? Una buena orientación para poder saber, hermanos, cómo caminar, cómo comportarnos y poder llegar a la meta que el Señor ha establecido en este camino que Él también ha abierto para que nos conduzcamos y lleguemos, hermanos, a lo que Él ha preparado para nosotros. Como el apóstol Pablo dice, que estamos corriendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dentro de esas 7 cosas importantes, hallamos aquí en primer plano la verdadera circuncisión. Yo sé que hablar de la circuncisión entre nosotros, bueno, algunos quizás no están bien enterados acerca de lo que es la circuncisión y no voy a entrar en esos detalles, solo sabemos pues que es algo que sucedió en el tiempo de Abraham y que la circuncisión le fue dada a él como señal del pacto que Dios hizo con él. Pero ahora nosotros sabemos que la circuncisión que nosotros portamos o experimentamos, como dice la palabra de Dios, es la circuncisión de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo hace claro cuál es la verdadera circuncisión. Él dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Él menciona 2 cosas que manifiestan, hermano, la verdadera circuncisión. Número 1, servir a Dios en espíritu. Número 2, gloriarnos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando aquí habla de la carne, yo entiendo que no está hablando de cosas pecaminosas. Está hablando de cosas normales, naturales, que todo mundo, debido al sistema de cosas en el que vivimos, hermanos, nos toca buscar cómo prepararnos y tener una mejor vida, tener una buena reputación y alcanzar lo mejor de la vida. Aquí el apóstol Pablo describe lo que para él pudiera significar confiar en la carne. En el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí es una cosa interesante y a algunos nos ha pasado, y con todo respeto para aquellos que se han esforzado y han estudiado, ¿no? Y cuando uno llega a sus consultorios, a sus oficinas, a sus despachos, hermanos, es impresionante lo que muchos han logrado en la vida y tienen una pared llena de diplomas, de certificados, de reconocimiento, y es impresionante, ¿no? Eso nos da la idea de la preparación, del esfuerzo, de la inversión, hermanos, del tiempo empleado en prepararse, en estar estudiando, pues porque
eso les va a ayudar realmente a ser verdaderamente servidores para la sociedad en la que vivimos. Pero el apóstol nos enseña aquí que aunque él tiene cosas dentro de su formación que le han dado una reputación de la cual él pudiera sentirse sumamente orgulloso y realizado. Él dice aquí, circuncidado al 8º día, versículo 5 estoy leyendo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces notemos, si por cada una de estas cosas el apóstol Pablo debería tener ahí enmarcado un diploma, sería impresionante. Y tal vez nosotros, desconociendo algunas de estas cosas, preguntaríamos, ¿y a qué escuela, a qué universidad, a qué instituto, a qué academia fue el apóstol Pablo para recibir todos estos reconocimientos por su esfuerzo, su dedicación? Y aunque todo esto puede significar para muchos tener gloria y por eso recibir reconocimiento, está bien. Está bien que alguien estudie, repito, y se prepare, hermano, para poder realmente desarrollar que una carrera, un oficio. Es magnífico que nosotros lo hagamos. Es increíble, pero en el medio hayamos personas que no han estudiado nada. O hayamos personas que han estudiado tanto, pero tanto, hermano, que, como repito, es increíble el montón de reconocimientos que tienen. Pero veamos cómo considera el apóstol Pablo estas cosas. Él está hablando de que aquellos que verdaderamente ostentan que dijera la circuncisión reconocida por el Señor, es que dice aquí que está en aquellos que en espíritu sirven a Dios y se glorían en Cristo. A continuación, vamos a ver aquí, hablando de las credenciales del apóstol Pablo, cómo llega al final él a considerar esto. Yo entiendo, hermanos, que no vamos a menospreciar ninguna cosa que hayamos podido lograr o alcanzar en nuestra vida física, nuestra vida material, dijéramos, ¿verdad? En la que, repito, hemos ¿qué dijera yo? Invertido tanto dinero y tanto tiempo, porque queremos ser útiles y queremos ser alguien en la vida. Y está bien todo eso. Yo quiero hacer un balance en esto, porque tampoco vamos a menospreciar esas cosas, aun cuando el apóstol Pablo nos muestra que hay algo más grande que todo eso. Él dice aquí, en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Notemos lo que estoy diciendo. Sí, señor. Esas cosas eran ganancia para el apóstol. Sí, como las cosas que nosotros hemos podido lograr, tener una licenciatura, un doctorado, todo, es una ganancia tremenda. Sí. Yo veo esto en esta condición que significa o representa aquello que para la situación que se presentaba en Cristo, cuando dice que él crecía en estatura, en sabiduría, y dice, y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, esto que el apóstol Pablo está mencionando aquí es aquello que pudiéramos situar dentro de la gracia delante de los hombres. Y eso es bueno. Si Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, es bueno crecer en gracia para con los hombres. Eso no tiene nada de malo. El asunto es que consideremos esas cosas como únicas, de tal modo que no vamos a tener otra cosa. El apóstol Pablo no está diciendo que menosprecie esas cosas. Sencillamente está diciendo que hay algo mejor que eso. Por eso él dice aquí, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué razón? Aquí él menciona cuál es la razón para considerar esas cosas. Sí, importantes, sí, necesarias, pero hay algo más grande. Dice, por amor de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede algo glorioso, algo grande entre los hombres quedar en segundo plano? Quedar relegado a un plano donde para alcanzar lo celestial,
Para alcanzar, hermanos, la vida del Espíritu es algo que debemos nosotros poner a un lado y darle la utilidad que corresponde, pero esas cosas no nos pueden dar la vida espiritual que necesitamos. Dice aquí, por amor de Cristo, por amor de Cristo. Esta frase, por amor de Cristo, amados, implica lo que tenemos que pagar, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que poner en segundo plano, porque el amor de Cristo no puede ser superado por absolutamente nada en esta tierra. Un día, la reputación terrenal, el reconocimiento, la gracia que podemos hallar en la humanidad, porque nos van a condecorar, nos van a favorecer. Un día eso no nos va a servir para la salvación. Un día eso no nos va a servir como razón para justificarlo y esperar que porque tenemos todos estos galardones, tenemos el derecho de heredar el reino de los cielos. Es muy importante lo que les estoy diciendo. Dice acá, por amor de Cristo, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo sé que estas expresiones, por ejemplo, basura, pérdida, entendamos, nos ha servido mucho. Nos ha sido muy útil el haber aprovechado nuestro tiempo y nuestra vida procurando tener un lugar, procurando tener una profesión, una carrera. Eso es buenísimo. Pero en comparación con ganar a Cristo, es mucho más elevado. Es mucho más relevante. Porque si se tuviera que poner como requisito que tuviéramos todo esto, como el apóstol Pablo dice allí, para ganar a Cristo, qué terrible para aquellos que no tienen ningún diploma, ningún reconocimiento, ningún galardón humano, terrenal. Qué tristeza sería que no han alcanzado nada en esta vida que les pudiera dar a ellos el reconocimiento del amor de Cristo o el ganar a Cristo, a tener a Cristo como ganancia, como premio, como galardón. Sería triste con los que no saben ni siquiera leer. Entonces, en el versículo 9, y es otra de las cosas importantes aquí que tenemos que considerar, es que dice aquí él, versículo 9, por favor, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Otra vez, aquí la propia justicia es todo lo que él dice que tiene en qué gloriarse en la carne, que es por la ley. Y aquí viene donde nos remite nuevamente a la circuncisión. Eso es lo que está diciendo él aquí, que es por la ley. Sino la justicia que es por la fe de Cristo. En esto lo resume todo. La fe de Cristo. Y algo a lo que le quiero llamar la atención, que uno puede ver frases como esta. La fe en Dios. La fe de Dios. La fe en Cristo. La fe de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está mencionando esto y haciéndonos entender que si alguna clase de fe va a ayudarnos, es que la fe de Cristo esté siendo experimentada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llegar al punto de confiar como Cristo confiaba en Dios. Tenemos que llegar al punto de creer
como Cristo creía en Dios. Esa es la situación. Amén. Creer como Cristo. Yo espero darme a entender. Porque si yo estoy creyendo y lo que me está moviendo no es la fe de Cristo que yo estoy imitando, porque no solamente es de imitarlo, sino de experimentar, porque la fe que resulta es la fe de Cristo. La fe que hace lo que nosotros necesitamos que suceda en nuestras vidas es la fe de Cristo. Amén. Amén. Por eso el apóstol hace esta aclaración y yo insisto en esto. Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y repito, la fe de Cristo. Si vamos a tener alguna justificación para salvarnos, es que nosotros estemos creyendo en Dios, e insisto, como Cristo creyó o como Cristo cree. La fe que Pablo tenía era la fe de Cristo. Y dice que el propósito de esta fe de Cristo es la que nos va a permitir, dice el versículo 10, conocerle. Esta fe de Cristo es la que nos va a poder dar, hermano, la experiencia del poder de su resurrección. Y ojo con esto, no es solamente el hecho de hablar de la resurrección allá, hermano, en el evento de la resurrección, en el día final o en el día del arrebatamiento de la iglesia, sino en la resurrección que en este momento nosotros estamos viviendo. Aquí dice, y el poder de su resurrección. ¿Qué es esto? ¿Tiene algún poder la resurrección de Cristo? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Y cómo podemos experimentarlo en este momento? La realidad es que aquellos que están imitando al Señor, como el apóstol Pablo lo hacía, miren, el apóstol Pablo vivía en el poder de la resurrección de Cristo, era su experiencia. Amén. Es de esta manera que él, fíjense, no haría sentido en lo que dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Aquí hallamos dos menciones de resurrección, pero una es que en este momento, ya que hemos nacido de nuevo, ya que hemos pasado de muerte a vida, ya que ahora lo que está manifestándose en nosotros es la vida de Cristo, entonces estamos viviendo en el poder de la resurrección de Cristo. Debemos experimentarla hoy. Debemos nosotros andar en novedad de vida, dice Romanos 6. En este momento, el que debe estar viviendo y manifestándose en nosotros por el poder de la resurrección es Cristo mismo. Hermanos, si esta es la vida y la experiencia nuestra, nada que nos suceda va a poder impedir que lleguemos al evento de la resurrección. Es una condición preciosa, no es imposible, no está fuera de nuestro alcance, está disponible porque Dios, eso es lo que ha querido, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, que tengamos verdaderamente, hermanos, la entronización del Espíritu de Cristo en nuestros corazones y que nosotros ahora estemos viviendo en tal entrega, en tal servicio, tal y como Cristo Jesús lo hizo en su tiempo como hombre en esta tierra. Vivir en el poder de la resurrección. Pero también no solo eso. Por la fe tenemos que llegar a esta experiencia de la participación de sus padecimientos. Y es que si no experimentamos sus padecimientos, amados, tampoco vamos a poder llegar a ser semejantes a él en su muerte. Notemos que aquí el apóstol Pablo señala que la participación de sus padecimientos nos va a llevar a ser semejantes a él en su muerte. Y luego pone aquí en el versículo 11, si en alguna manera, es decir, ¿hay alguna manera para llegar a la resurrección de entre los muertos? ¿Habrá alguna forma? ¿Habrá alguna manera
para llegar a la resurrección entre los muertos? Sí, aquí la está diciendo él. Aquí la está señalando. Número uno, él dice que quiere que nosotros y él tengamos la fe de Cristo. De esa manera tendremos la justicia de Dios, que es por la fe. Y eso es ahorita. Debemos experimentarla en este momento. Número dos, esto nos va a permitir conocerlo. Y nos va a llevar al punto de que el poder de la vida de resurrección esté funcionando en nosotros. Además de esto, por la misma fe, vamos a llegar a la participación de sus padecimientos, que nos va a llegar a ser semejantes a él en su muerte. Y de esa manera, llegaremos a experimentar el evento de la resurrección entre los muertos. Qué precioso es esto, hermanos. ¿Hay alguna forma de alcanzar todo eso? Sí. Primero, él ha estado diciendo que todo aquello que pudo ser bueno, que pudo ser esencial, que pudo ser necesario, que pudo ser importante en la vida material. Fíjense bien, hay una cosa mucho mejor, superior, y es conocer al Señor Jesucristo. Amén. Y es vivir su vida en este mismo momento, en esta tierra, y experimentar sus padecimientos. Luego, como queriendo bajar de allí, dice el apóstol, no lo he alcanzado ya. Es otra de las situaciones que vemos aquí. No que lo haya alcanzado ya. 3:10 al 16 vamos a estar considerando. No que lo haya alcanzado ya. Ah, bueno, hermano Pablo, ¿y entonces dónde está usted? ¿Qué está haciendo, hermano Pablo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esta palabra perfecto, hermano, enfoca todo lo que él está diciendo en el versículo 10 y el versículo 11. Esa es la perfección. La perfección total. Dice él, todavía no. Ah, pero hago una cosa, dice el apóstol. Hago una cosa. Dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Un día el apóstol Pablo, yendo en persecución de los creyentes en Jesucristo, llamados los del camino, Jesucristo lo encuentra en el camino. Lo toma como cautivo, lo toma como su esclavo. Ustedes recordarán eso. Allí el apóstol Pablo fue asido por Cristo, tomado, agarrado, amén, capturado por el Señor. Y él está diciendo que fue capturado precisamente para estas cosas. Y él está diciendo, yo estoy prosiguiendo. Yo quiero lograr alcanzar aquello para lo cual también Cristo me alcanzó a mí. Versículo 13, hermano, yo mismo, dice él, no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando del Pablo humano, del Pablo que está vivo en este momento considerando estas situaciones para darnos esperanza. Sería tremendo que el apóstol Pablo se hubiera jactado y hubiera dicho, yo ya lo alcancé, yo ya lo logré. Mire, yo creo que si esa hubiera sido la experiencia, no lo hubiera dicho aquí en la tierra. Lo hubiera dicho allá en el tercer cielo, en el paraíso quizás, pero no aquí. Por eso él está diciendo esto. Pero una cosa hago, dice él. Una cosa hago. ¿Cuál es la cosa que él hace? ¿Y cuál es la cosa que debemos hacer nosotros ante la realidad de que esto es muy precioso, es muy halagador, es muy importante, muy interesante? ¿Y cómo se logra? ¿Y cómo se alcanza? ¿Y cuándo va a suceder eso? Son preguntas que tienen una respuesta. Dice él, ¿qué está haciendo? Imitemos al apóstol Pablo en esto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás para el apóstol Pablo? Lo que él ha estado relatando allá en los versículos anteriores. Dice él,
ciertamente olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué tenemos que vivir del pasado? Muchas veces, hermano, hay personas que nos detenemos en el camino porque el pasado nos persigue y nos aplasta y nos defrauda y nos desanima, hermanos, y nos pone en una situación tal que nos revela todo lo que ha sucedido atrás y a menudo no hay muchas cosas de las cuales nosotros tengamos que sentirnos gloriosos, sino avergonzados, porque han sucedido tantas cosas horribles y feas que no quisiéramos recordar, y nos encontramos en una situación que la memoria no nos deja descansar, como he dicho antes, la conciencia, la memoria, hermano, las cosas que están allí nos confrontan. Pero él dice, aunque hayan sucedido cosas como esas, yo no me voy a desanimar por eso. Hago una cosa, dice él. Hago una cosa. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Él dice que hay una meta. Señor. Prosigo a la meta. Amén. Él dice que él prosigue al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué le llama el apóstol Pablo el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Él lo ha descrito acá en el versículo 10. Lo ha descrito, llegar a ser semejante a Cristo en su muerte, en su resurrección, en su vida, llegar a ser semejante a Él en su gloria, Amén. en su naturaleza, en su carácter. Esa es la meta que tenemos. Por eso Él escribe que nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo, a la estatura, a la medida de un varón perfecto. Eso es lo que está por delante. Y escuchen, hermanos, esto está disponible. Dios lo ha hecho y lo ha puesto al alcance. Yo no podría estar diciéndonos que podemos ser eso y que en la realidad no lo seamos. Si el apóstol Pablo está señalando esto aquí, no es una utopía. No es algo que sí está, pero no lo puedo ni tocar, ni ver, ni alcanzar. No. Todo lo contrario, dice aquí que está disponible. Más adelante vamos a ver que Él lo sostiene en este mismo capítulo. Señor. Veamos acá, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que en este momento somos perfectos. Noten que aquí el apóstol Pablo menciona 2 veces esta palabra, ¿verdad? Porque dice él, así que los que somos perfectos, hermanos, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos perfectos? ¿En qué quedamos? ¿En qué sentido nosotros somos perfectos? Quiero que entendamos esto bien. ¿En qué sentido somos perfectos? En que experimentemos la fe de Cristo. En eso debemos experimentar ya perfección. ¿Y qué significa eso? La fe de Cristo no falla. La fe de Cristo tiene poder. La fe de Cristo, hermanos, es una confianza, dijéramos, absoluta. Amén. Una dependencia tal en Dios que no importa qué está pasando a nuestro alrededor. Miren, cuando el apóstol Pablo enseña diciendo que debemos tener el escudo de la fe con el cual apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa eso? Él está hablando de algo que queda atrás. Ese pasado que viene y dice, sos un inútil, sos un sinvergüenza, no servís para nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a sostenernos en pie? No podemos negar que hemos hecho cosas, que hemos vivido de una manera desordenada, loca. No podemos negarlo, pero no debemos permitir que esas cosas nos vuelvan al pasado o nos detengan. ¿Qué debemos ejercitar? El escudo de la fe. ¿Qué ejercitó Jesucristo? El escudo de la fe en su Padre. ¿De qué acusaron al Señor Jesucristo? Y esto es que el pasado de Jesucristo no tenía nada de que avergonzarse.
Amén. Pero el pasado nuestro sí. Y el pasado nuestro le fue acumulado a Cristo. Y Él, hermanos, a pesar de eso, lo que lo sostuvo fue su fe puesta en su Padre. Uno pudiera decir, no, si es cierto, si es verdad, no puedo negarlo, sí. Pero ¿qué hay en medio de todo esto? Lo que veo yo es esto, que el pasado nos pone bajo condenación. Pero ¿qué debemos hacer? Volver nuestra mirada con la fe de Cristo al Padre. Y el Padre declarará que ciertamente que aun cuando somos pecadores, aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos violado la ley, Él podrá declararnos inocentes por la fe de Cristo. Porque estamos poniendo nuestra fe, la fe de Cristo en el Padre que lo levantó de entre los muertos. Esa fe es la que va a levantarnos a nosotros también, aunque hayamos sido sepultados corruptos. Señor. Es por eso que estoy insistiendo en esto, hermanos. Es por eso que estoy insistiendo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Desde allá viene el apóstol Pablo hablando de un sentir. Y él dice que el sentir que debemos tener es el sentir que había en Cristo Jesús. Que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, ¿cuál es el sentir que debemos tener nosotros? Ese sentir, hermano, que no debemos permitir que la condenación y las acusaciones por el pecado y todo eso que está atrás, hermano, nos impida alcanzar lo que está ofrecido por el Señor, si tenemos su fe. Tenemos que despojarnos, como les dije el otro día, hermano, de todas esas cosas. Y el escudo de la fe de Cristo, nos ayudará a apagar los dardos de fuego, los dardos, o sea, la acusación, la calumnia, hermano, todo eso que nos pone, hermano, en condiciones desfavorables delante de Dios, delante de la sociedad, delante de nosotros mismos. La forma, hermano, de sobreponernos y mantenernos en pie ante tales cosas es estar ejercitados en la fe de Cristo. Sí, Señor. Amén. Luego él recomienda aquí algo muy importante que debemos nosotros considerar de manera muy especial. Él dice que hay una misma regla, versículo 16, y dice, pero en aquello a que hemos llegado, es decir, bueno, hermanos, ¿qué les parece? ¿Creen ustedes que esto está bien? ¿Se pueden poner ustedes de acuerdo conmigo y están dispuestos a creerlo, a vivirlo, a experimentarlo? ¿Qué les parece? Una misma regla. ¿Qué significa esto? Hermanos, hay una regla que rige, que mide, que condiciona todo esto. ¿Qué es esa regla en realidad? ¿Qué es esa norma en realidad? Que hará que nosotros nos mantengamos en pie. Una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, es lo que vivió Cristo Jesús. Yo he llegado, hermano, al punto de estar convencido de que la única clase de vida que vale la pena vivir en esta vida, en este mundo, es la vida de Cristo. Amén. Él es la regla de medir. Amén. Él es, hermanos, que la condición, la norma. No hay otro patrón, no hay otra forma de medirnos más que con nuestro Señor Jesucristo. Señor. Él es la regla, Él es la forma, Él es el método. No hay otra cosa. Dejemos de compararnos con nadie. Y si queremos hacer una comparación, estemos constantemente comparándonos con Cristo. Y hermanos, vamos a ir gozándonos de día en día, viendo que a medida avanzamos, a medida, hermanos, nos ponemos bajo esta regla, hermanos, vamos a ir dándonos cuenta cómo Cristo está siendo formado en nosotros, cómo se está manifestando en nosotros en cada circunstancia. Por eso, aquí
el apóstol nos da un alivio, nos da, como dijéramos, un consuelo. Y dice él en el versículo 17, vamos ahí, amados. Hay un tema que he dejado para último aquí en este capítulo, lo vamos a ver después. Pero él dice aquí, 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. Alguien pudiera preguntar, ¿cuál es la regla en realidad? Ya les dije que esencialmente es la vida de Cristo. Pero él dice, sed imitadores de mí. En otro lugar, él dice que lo imitemos a él, así como él imita a Cristo. Es la regla. Estar siguiendo los pasos. Estar poniendo nuestra vida conforme a la enseñanza de la sana doctrina de Cristo, de la sana doctrina del apóstol Pablo, de la sana doctrina de los demás apóstoles. Es la regla, a medir. Sí, Señor. Dice él, hermanos, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Esto es muy importante, como él lo dice en 1 Corintios 4:16 y 11:1. Son citas que hacen referencia a esto. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto es parte de la regla. Vamos a imitar a los que se conducen bien. Y esto es interesante porque a pesar de que habemos tantos por todos lados dando mal testimonio y mal ejemplo, no todos, porque no podemos generalizar. Hay hermanos y hay hermanas, hay siervos y siervas de Dios que verdaderamente, hermano, el Señor los ha constituido y los ha puesto como verdaderos ejemplos de fe, de justicia, de santidad, de espiritualidad, de madurez. Hay verdaderos ejemplos de humildad, de mansedumbre, de sabiduría, de inteligencia, de cordura. Debemos buscar ese tipo de personas, hermanos, que están en el cuerpo de Cristo y buscar asociarnos con ellos. En el cuerpo de Cristo hay mucha gente que tiene la sabiduría de los cielos. Debemos buscar estar, hermanos, dependiendo en alguna manera de ellos y imitarlos, como dice Hebreos 13:7, hablando de los pastores que enseñan la palabra de Dios, pastores que manifiestan una conducta ejemplar. Dice ahí el consejo, que imitemos su fe. Amén. Que imitemos su fe, pero no es la fe de un X pastor, de un X ministro, predicador, es la fe de Cristo en ellos. Esa es la fe que debemos buscar imitar, es la regla, es la forma, es la manera. En el versículo 20, me voy a saltar el versículo 18 y 19, porque quiero que lo asociemos con el versículo 2 de Filipenses 3. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si ustedes ven conmigo, él habla del poder de su resurrección. Ese es el poder del cual está hablando aquí. El poder, dice acá, hermanos, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hemos sido asidos por Cristo y nosotros nos hemos agarrado, nos hemos asido a Él también con esta esperanza. Con esta esperanza. Que participemos del poder de su resurrección. Pero ojo con lo que voy a terminar diciendo. Hermanos amados, y aunque yo parezca repetitivo en muchas cosas, aunque esté retomando de aquí por allá, el asunto es este. Según el versículo 1 de este capítulo 3, dice él en el versículo 1, capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas,
y para vosotros es seguro. Esta misma indicación la usa el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12 al 15. Veamos ahí lo que él está diciendo. Versículo 12 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros como amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y es lo que estamos haciendo. Ahora veamos este peligro que hay, que amenaza todo esto que hemos considerado. Él dice en el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense en esto, en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué tremendo esto, hermanos. Aquí el apóstol está diciendo: tengan cuidado, guárdense de aquellos que andan por todos lados tratando de estorbar, tratando de impedir, tratando de dificultar que lleguemos a la experiencia gloriosa de todo esto que el apóstol Pablo ha mencionado aquí. Una de las cosas que él menciona aquí acerca de los mutiladores del cuerpo, él usa esta frase para decir que son los que andan o andaban en aquel entonces, todavía andan muchos, hermanos, circuncidando a los creyentes en lo físico, mas no entienden que la verdadera circuncisión, por un lado, es la circuncisión de Cristo para nosotros, y por otro lado, espiritualmente hablando, es la circuncisión de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón debe ser llevado al punto de entrar en el pacto de Dios. Nosotros no vamos a poder ver que el pacto de Dios se cumpla en nosotros si no tenemos un corazón circuncidado. Pero la circuncisión habla de quitar de nosotros inmundicias. Habla de quitar de nosotros lo terrenal, lo carnal, hermano, lo satánico, lo perverso, quitarlo del corazón. La circuncisión enfoca eso, quitar de nuestro cuerpo, en este sentido espiritual, de nuestro cuerpo espiritual, lo que lo puede afectar, lo inmundo, lo mundano, lo carnal. Ese es el punto. Ahora fíjense, este es un peligro, hermanos. Guardaos de los malos obreros. ¿Qué significa eso? Ya vimos un día antes que hay algunos que predican a Cristo por una razón, otros por otra. En fin, hermanos, el apóstol Pablo termina diciendo en ese plano: bueno, de todas maneras Cristo es predicado. Pero hermanos, aunque eso es cierto, nosotros debemos tener cuidado, porque hay malos obreros. En el versículo 1 del capítulo 11 de 2 Corintios, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es decir, un mal obrero,
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estoy hablando de los peligros que amenazan lo que él ha estado escribiendo en el capítulo 3, cuando habla de sus logros, hermanos, y también de lo que significa Cristo por sobre todas esas cosas. Escuchen, hermanos, esto es muy importante. En el versículo, hablando de estos que están viniendo para engañarnos como Eva fue engañada, dice en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces notemos, todo esto que el apóstol Pablo ha estado exponiéndoles aquí a los filipenses, hermanos, es algo que debemos cuidar. Y una cosa que debemos cuidar, pero muy, muy especialmente, es nuestra integridad. Nuestra integridad moral, nuestra integridad espiritual. Porque, hermanos, es terrible, increíble cómo estamos expuestos a estas cosas relacionadas con la moral. Por eso allá el apóstol ha hablado de los sentidos, por medio de los cuales somos extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras necesidades, en fin, hay tanta cosa allí. Pero todo eso lo podemos tener controlado, hermano, con el escudo de la fe. Hermanos, Dios los bendiga esta noche. Glorifiquemos al Señor y gocémonos en su palabra, y gocémonos en su presencia, y gocémonos por su Espíritu Santo. Esta noche queremos orar nuevamente, hermanos, por mi hijo Mauricio, que todavía sigue necesitando, hermano, que el Señor siga manifestándose en él. Por Alejandra de Mejía, Gladys Mendoza, Isa Urrutia, Gerardo Gómez, Adasa Landero, Judith Landero, Mary Arcos, Marvin Ross Bisol, como les decía yo anoche, su bebé, que ahora tendrá 5 o 7 días de nacido, pero está con COVID. Y hoy también me llegó la nota de petición por un hermano de nombre Justo Chaires. Él es miembro de una iglesia de Hebrón también. Y también mi cuñado nos llamó y nos hizo ver que su hija Delmi Centeno también tiene sospechas de tener COVID, ¿verdad? Le tomaron una prueba, todavía está esperando que venga el resultado, porque enviaron la prueba hasta la capital, a Guatemala. Y por supuesto seguimos orando por Nelson Solórzano y por los parientes de mi hermana, su esposo Enrique, su hijo Eric, su hijo Guillermo. Sigamos orando por ellos, hermanos. No sé si habrá alguna petición, porque a veces estoy orando y me aparecen allí, o ya terminé y me aparecen. Si hubiera alguna otra petición, con gusto queremos mencionarlo. ¿Todo está bien? Magnífico. Oremos entonces. Señor, una vez más te damos las gracias. Una vez más, Señor, estamos aquí humillados delante de ti. Gracias, Señor, por tomarte el tiempo, Señor, para enseñarnos. Gracias por darnos esperanzas. Señor, gracias por hacer efectiva, Señor, la respuesta que viene, Señor, por tener la fe de Cristo funcionando en nosotros, porque eso nos da la esperanza, Señor, de la promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección, la promesa, Señor, del supremo llamamiento de Dios en ti, Señor Jesucristo, que es llegar a ser conformados a tu imagen y semejanza. Señor, que tengamos claro dónde está nuestra ciudadanía, que no está aquí en la tierra, sino en los cielos, Señor. Oh Dios, glorifícate esta noche. Señor, tú has escuchado los nombres, Señor, de estas personas que voy a repetir una vez más. Señor, ponemos en tus manos a Mauricio Beteta Ico,
a Alejandra Mejía, Gladys Mendoza, Isa Urrutia, Gerardo Gómez, Jalasa Landero, Judith Landero, Mary Arcos, Marvin y Rosby Sol, su niño, Señor, de escasos días de nacido, está, Señor, siendo puesto en tus manos. Nuestro hermano Justo Chaires, Delmi Centeno, sobrina de mi esposa, Señor, y por favor la familia de mi hermana Carmencita Solórzano, Señor. Ponemos en tus manos a Nelson, Señor, sabemos que tú estás ayudándolo, sosteniéndolo. Tenemos, Señor, buenas noticias de que está mejorando, Señor. Muchísimas gracias por esta bendición que tenemos, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Sigue proveyendo, sigue guardando, sigue protegiéndonos, Señor, porque sabemos que estamos bajo tu protección mediante la fe de Cristo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.